Sean muy bienvenidos mis amados hermanos, nuevamente con la oportunidad que el Señor nos permite a través de este medio para que, disfrutando de su presencia, esa presencia sin igual, esa presencia que Dios ha prometido estar en cada uno de sus hijos. Tú que eres hijo de Dios, disfruta de su presencia, disfruta y participa de momentos como estos que nos permite el Señor. Pues realmente, hermanos, si lo analizamos, es un privilegio que tenemos nosotros en este tiempo, bajo las circunstancias que nos rodean, haber sido elegidos por el Señor y poder disfrutar hoy, hermanos, de esta valiosísima oportunidad de adorarle juntos como iglesia, como congregación, de exaltar su nombre, de meditar en su palabra. Realmente, hermanos, es un privilegio único, incomparable, que te invito a que con reverencia y sumisión de corazón le dediques al Rey de Reyes y Señor de Señores este corto tiempo, hermanos, que realmente estaremos disfrutando de la presencia santa e incomparable de nuestro Dios. Te invito, hermanos, para que vamos al libro de Juan, capítulo 10. Y vamos a leer versículo 27 al versículo 30. Dice la palabra, escúchala, hermano. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, dice el Señor, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos, dice el Señor. Y gracias a Dios, porque tu palabra, Señor, reconforta nuestro corazón. Es un refrigerio, Dios, porque así lo hace, Señor. Trae una paz que realmente, Dios, es incomparable, como dices en la Escritura, que solo tú das, Dios, que solo proviene de ti. Esa paz, Dios, que hoy, gracias a ti, gracias a lo que has hecho en nuestras vidas, podemos disfrutar, Dios, para podernos presentar delante de tu presencia como estamos en estos momentos, convencidos, porque convencidos estamos de que tú eres nuestro Padre y que nosotros somos tus hijos. Recibe en esta noche toda gloria, toda honra y todo el honor. Recibe, Dios, de parte nuestra, tus ovejas, porque somos tus ovejas, este tiempo que dedicaremos únicamente para ti, bendito Rey. Amén. Jesús, perdón, perdóname, Señor. Yo sé que débil fui, que herí, te lastimé, perdóname, Señor. Perdón, Jesús, perdón, perdóname, Señor. Pues sé que débil
fui, herí te lastimé. Perdóname, Señor. Mas hoy en tu misericordia quiero descansar. Sé que tu sangre me puede limpiar. Con arrepentimiento en mi corazón me humillo y te pido perdón. Oh sí, Jesús, no queremos que nada obstruya nuestra relación contigo. Límpianos, Señor, lávanos con tu sangre. Perdón, Jesús, perdón. Perdóname, Señor, pues sé que débil fui, herí te lastimé. Perdóname, Señor. Oh sí, Señor. Soy en tu misericordia quiero descansar. Sé que tu sangre me puede limpiar. Con arrepentimiento en mi corazón me humillo y te pido perdón. Oh sí, Señor. Soy en tu misericordia quiero descansar. Sé que tu sangre me puede limpiar. Con arrepentimiento en mi corazón me humillo y te pido perdón. Con todo el corazón me humillo y te pido perdón. Oh sí, Jesús, me humillo y te pido. Mi deseo es honrarte a ti, con mi corazón te adoraré. Todo lo que soy te alabará. Mi adoración es para ti. Yo te entrego mi ser, te doy mi corazón. Solo vivo para ti en cada respiración y al latir mi corazón. Señor, ven y habita en mí. Yo te entrego mi ser, te doy mi corazón. Solo vivo para ti en cada respiración y al latir mi corazón. Señor, ven y habita en mí.
es para ti. Yo te entrego mi ser, te doy mi corazón, solo vivo para ti en cada respiración y al latir mi corazón. Señor, ven y habita en mí, yo te entrego mi ser, te doy mi corazón, solo vivo para ti en cada respiración, al latir mi corazón. Señor, ven y habita en mí. Venimos a adorar a Jesús, venimos a exaltar, te entregamos nuestro ser, nuestro corazón. Levanta tu voz y dile: entrego mi ser. Levanta tus manos al cielo y dile: Señor, aquí estoy en esta hora delante de ti. Te entrego mi ser y mi corazón. Yo te entrego mi ser, yo te entrego mi ser, te doy mi corazón, solo vivo para ti en cada respiración y al latir mi corazón. Señor, ven y habita en mí, yo te entrego mi ser, te doy mi corazón, solo vivo para ti en cada respiración, al latir mi corazón. Señor, ven y habita en mí, yo te entrego mi ser, te doy mi corazón, solo vivo para ti en cada respiración y al latir mi corazón. Señor, ven y habita en mí. Sí, Señor. Dios subió a su trono entre aplausos y júbilo. Dios subió a su trono, la trompeta sonando está. La tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. La tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. Dios subió a su trono entre aplausos y júbilo. Dios subió a su trono, la trompeta sonando está. La tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación
creación le canta, la tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. Eres grande, eres el Señor, y toda la tierra te rinde adoración. Tu nombre exaltamos, no hay otro Dios como tú. Jesús, aclámale. Dios subió a su trono entre aplausos y júbilo. Dios subió a su trono, la trompeta sonando está, la tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le cantan, la tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. Eres grande, eres el Señor, y toda la tierra rinde adoración. Tu nombre exaltamos, no hay otro Dios como tú. Jesús, tú eres nuestro Dios, eres nuestro Rey. Hey. La tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. La tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. Eres grande, eres el Señor, y toda la tierra te rinde adoración. Eres grande, eres el Señor, y toda la tierra te rinde adoración. Tu nombre exaltamos, no hay otro Dios como tú. Jesús, hey, nuestro Rey, eres tu Señor. Dice amén. Aleluya. Un grito de júbilo. Gloria sea al nombre de nuestro Dios. Alabado sea su santo nombre. Qué oportunidad, hermanos, la que tenemos. Qué momento tan grato que Dios nos permite. Hemos podido adorar a Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas. Como dice la palabra, amamos a Dios. Nos deleitamos en Él. Y este es el momento, hermanos, que en su gran amor Dios nos permite entonces disfrutar de la santa palabra del Señor. Recuérdalo, hermano, santa palabra de Dios. Con reverencia entonces dirijámonos a ese Dios soberano y escuchemos la palabra de Dios. Escucha lo que nos dice el Señor en esta versión de Juan capítulo 10, versículo 27 al 30. Escucha las palabras. Mis seguidores me conocen, dice el Señor. Me conocen. Y yo también los conozco a ellos. Si escuchas la intimidad que hay acá. Nosotros le conocemos, Él nos conoce. Son como las ovejas que reconocen la voz de su pastor y Él las conoce a ellas. Mis seguidores me obedecen y yo les doy vida eterna. Nadie me los quitará. Gloria al Señor. Dios, mi Padre, me los ha dado. Él es más poderoso que todos y nadie puede quitárselos. Mi Padre y yo somos uno, dice el Señor Jesucristo en la Escritura.
Y Señor, qué porción, qué seguridad, qué toque trae a nuestro corazón, Señor. Qué regocijo hay en nuestras vidas. A nosotros poder disfrutar del contenido de tu palabra, Dios, de verdades tan maravillosas como las que estamos compartiendo. Somos tus ovejas. Tú eres nuestro pastor. Te seguimos. Escuchamos tu voz. Tú nos conoces. Gloria sea tu santo nombre, bendito Rey. Permítenos entonces en esta noche escuchar tu palabra. Amén. Hemos venido hablando, hermano, de un tema que lo podríamos titular la seguridad de la salvación. Pero empezamos el pasado martes con un versículo que nos hace un llamado a reflexionar, a que nosotros realmente nos examinemos y que en esa manera en que nosotros sinceramente nos podemos examinar, nos preguntemos a nosotros mismos si estamos completamente seguros en la fe que proclamamos, que creemos. Es decir, si estamos completamente seguros de la salvación que hemos recibido en Cristo Jesús. ¿Estás tú completamente seguro? Esto significa, hermanos, que nuestro Dios quiere que cada uno de nosotros, sus hijos, sus ovejas, tengamos plena seguridad de nuestra salvación y que estando completamente convencidos de ella, confiemos en sus promesas y en la obra redentora que Él ha hecho por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y hemos tocado varios puntos, hermanos, con base a esto, para que comprendamos primeramente que la seguridad de nuestra salvación depende de 4 elementos fundamentales. Y el primero de ellos es la naturaleza de Dios. Naturaleza de Dios que nos dice que Él, Dios, no puede mentir. La vida eterna que Dios nos ha prometido será nuestra porque Él cumple sus promesas. Él no puede mentir. Dios no puede dejar de amarnos. Es imposible que algo nos separe de Cristo. Su muerte a nuestro favor es prueba de su amor inquebrantable. Nada, absolutamente impedirá su presencia constante, continua en nosotros. Así Él lo ha prometido. Dios nos dice cuán grande es su amor para que nos sintamos bien seguros de Él. Dios no puede cambiar. No puede cambiar. Es su naturaleza. Podemos sentirnos seguros de la salvación de nuestro Dios, que nuestro Dios nos ha dado, porque Él no cambia. Él no cambia. En Él no hay ninguna sombra de variación. El segundo elemento que hemos visto fueron las promesas de nuestro Dios. Promesas que como provienen de ese Dios que no miente, que no cambia, se cumplen. Todas las promesas de Dios se cumplen. Porque esas promesas de Dios y que nos permite confiar completamente en Él es porque están respaldadas por su poder. Las promesas de nuestro Dios tienen respaldo de su poder. Todo lo que Él promete se cumple, porque para Él no hay nada imposible. El tercer elemento, hermanos, que hemos visto es la obra completa de Cristo en la cruz. Recuerda las palabras del Señor en la cruz. Consumado es. Expresión que indica que la obra de redención se había completado de una vez y para siempre, y que los resultados serían permanentes. Y el cuarto elemento es la garantía que Dios nos ha dado. ¿Cuál es la garantía? Ahora somos hijos de nuestro Dios, del amo, de nuestro pastor. Somos hijos de Dios. ¡Qué privilegio! Tú has tenido en cuenta eso, has pensado en eso. Tú eres un hijo de Dios. Y debido a que ahora somos hijos de Dios, disfrutamos de grandes riquezas como
coherederos que nos dice la palabra. Dios nos ha dado ya nos dio los mejores regalos, lo más preciado que nos dio el Señor, su Hijo, para que muriese por nosotros en la cruz. Nos dio el perdón de nuestros pecados, por gracia, gratuitamente. Y nos dio la vida eterna. ¿Has tenido en cuenta eso? Lo maravilloso que es Dios. Te da a su Hijo, te da el perdón y te da la vida eterna. El Señor es grande, hermanos. El Señor es maravilloso. Esto fue lo que vimos la semana pasada. Y esto, hermanos, nos permite entonces que surja una pregunta. Una pregunta que es muy importante, porque vez tras vez puede venir a nuestras mentes, y es: ¿puede un cristiano perder entonces la salvación? Pero ten en cuenta las palabras. ¿Puede un cristiano perder la salvación? Y entendamos lo que la Biblia nos dice sobre la salvación. Para que un cristiano pierda la salvación y la vida eterna que Dios le dio, sus promesas entonces tendrían que revertirse. Dios tendría que retratarse de lo que ha dicho y de lo que ha prometido. Es más, Dios tendría que quitarnos lo que Él ya nos dio. Y la palabra de Dios nos dice que la vida que Él nos ha dado, ese regalo que te dio también, que te añadió, es eterna. Es lo que nos dice la palabra. Del mismo modo que un pastor protege sus ovejas, como lo podemos resaltar del texto leído, Jesús protege a su pueblo del daño eterno, lo cuida, lo protege. A pesar de que es de esperar que los creyentes, nosotros los creyentes, suframos en la tierra. Pero Satanás no puede dañarnos, ni quitarnos lo que Dios nos ha dado, la vida eterna, esa vida con Dios. Existen muchas razones para sentir temor en la tierra, porque es territorio del enemigo, así nos dice la Escritura. Pero si tú decides seguir a Jesús, si decidimos seguir a Jesús, por eso dice, hermanos, el cristiano, Él le dará seguridad eterna. El Señor, Dios nos dará seguridad eterna. Juan 10, versículo 28 dice: yo le doy vida eterna, dice la palabra, y escucha, y no perecerán jamás. Escucha, hermano, ni nadie las arrebatará de mi mano. Nadie, absolutamente nadie. Es la seguridad, hermanos, que nos da el Señor. Es la seguridad de las ovejas. Esa seguridad que descansa sobre el poder del pastor y de su relación con el Padre. Por eso Él dice: yo y el Padre somos uno. Seguridad de salvación es lo que nos da el Señor. Por lo tanto, si la salvación se pierde, significa que en realidad la vida que Dios nos dio no era eterna, porque terminaría en el momento en que un cristiano comete un pecado o se aparta del camino de Dios. Por lo tanto, Dios tendría que habernos engañado, nos sentiríamos engañados, diciéndonos que era eterna, cuando en realidad estaba condicionada a los cambios que tenemos en la vida, nuestros cambios en la vida. La palabra de Dios declara que los que han confesado a Jesús como Salvador, que dice la palabra, y hemos tocado esto mucho, hermanos, a través del estudio que hemos estado compartiendo del libro a los Romanos, dice que han sido justificados. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y de cuenta que esta palabra justificado significa declarados justos
Es decir, que para que un cristiano pierda la salvación, Dios tendría que anular la justificación y retratarse de todo lo que hemos hablado anteriormente. O sea, que él mentiría, él cambiaría, sus promesas no serían confiables, ese sello que nos colocó realmente no tendría validez, fue un engaño, sería así, tendría que retratarse completamente. Y tenemos que recordar precisamente lo que hemos aprendido. Dios no miente, Dios no miente, Dios no cambia, dice la palabra. Y si Él nos ha declarado justos, es algo verdadero en lo cual nosotros podemos confiar y Dios no se arrepiente de haberlo declarado. Podemos descansar completamente en Él y podemos descansar completamente en su palabra, porque esa palabra es verdad. La palabra de Dios dice que nuestra salvación es un don que se recibe por la fe. Y recuerda, solo por la fe. En Efesios capítulo 2, versículo 8 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Si la salvación se pierde, entonces Él tendría que revocar esto. Es decir, dejar sin efecto el don que Él nos dio. Tendría que dejar sin efecto el don de la gracia de Dios. Pero su palabra nos dice que los dones de Él son irrevocables. Y recuerda, hermano, lo que hemos hablado, por gracia, gratuitamente, no hay obra en nuestras vidas que pueda dar méritos para que nosotros nos ganemos la salvación, porque no sería entonces ya por gracia. La gracia es un regalo que se da gratuitamente. Y la Escritura dice, ¿cómo? Por medio de la fe, solo por la fe. ¿Por qué? Porque no hay nada en nosotros que le podamos ofrecer al Señor para que eso me dé méritos de ganarme la salvación, porque si fuera así, yo tendría de qué jactarme en lo que hemos venido estudiando, tendría de qué gloriarme, porque la salvación me la gané yo entonces, me la gané yo, pero no es posible, porque tenemos una naturaleza pecaminosa que nos conduce a que esos actos que provienen de esa naturaleza pecaminosa sean igualmente pecaminosos. No hay obra que nosotros podamos ofrecer. No hay acto. No hay nada que tú puedas decirle al Señor y que puedas presentarle a Él que signifique un mérito para que tú seas ganador de lo que Dios solamente Él ha hecho. Recuerda, hermanos, el Señor lo proveyó todo lo proveyó. Nos dio su palabra, nos dio a su Hijo para que Él en la muerte, en la cruz, sustituyéndonos a nosotros, porque nosotros merecíamos esa muerte, Él ahora nos ofreciera el perdón de pecados y el don entonces de la vida eterna. Y la palabra dice que los dones de Dios son irrevocables en Romanos 11:29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Dios nos quita lo que regala. Él no lo hace de esa manera, ni retira su invitación a los que Él elige. La palabra de Dios nos dice que nosotros, que creemos en Cristo Jesús, hemos sido elegidos desde antes de la fundación del mundo, y esto no va a cambiar, porque esto proviene de Dios. La palabra de Dios nos dice que Cristo Jesús nos redimió con su sangre. Él nos redimió. Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, en Cristo Jesús. Escucha, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, nos dice la palabra. Y la palabra redención, hermanos, que también hemos estudiado, se refiere a una compra, y esa compra ya ha sido realizada. Ese precio ya ha sido pagado, hermanos. Es decir, que para que un cristiano pierda la salvación,
Dios tendría que anular su compra, hecha con la sangre preciosa de su Hijo. Tendría que anularla. Pero su palabra nos dice, hermanos, que la redención que Él ha hecho por nosotros es eterna y da completa seguridad. En Hebreos capítulo 9, versículo 11, dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna, escucha la palabra, eterna redención. Es lo que nos dice la Escritura. Cristo ahora ha llegado a ser el sumo sacerdote, lo que nos dice la palabra, por sobre todas las cosas buenas que han venido. Él entró en ese tabernáculo superior y más perfecto que está en el cielo, el cual, dice el texto, no fue hecho por manos humanas, ni forma parte del mundo creado, con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros, con su propia sangre entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre, y aseguró nuestra redención eterna. Tu salvación, hermanos, tú que crees en Cristo Jesús, tú que has depositado tu vida en Él, que por la fe, solo por la fe, has aceptado este regalo. El Señor nos dice en su palabra, Él aseguró en sus hijos nuestra redención eterna. Gloria sea su nombre. Qué maravilloso es nuestro Dios. Si nosotros comprendemos esto, hermano, viviremos para el Señor. Y lo haremos, hermanos, en una entrega total. Cuidaremos nuestra vida, cuidaremos nuestro corazón. Le diríamos al Señor, satúranos, Dios, de tu Espíritu. Satúranos, Dios, de tu palabra. Redención se refiere a ese proceso de pagar el precio, el rescate por la libertad de un esclavo. Nosotros éramos esclavos del pecado. Ten en cuenta eso, hermano, porque eso era tu naturaleza vieja, tu naturaleza pecaminosa. Porque digo que tengas en cuenta eso, porque ahora que estás en eres una nueva criatura, tú que eres una nueva criatura, que eres cristiano, ahora tienes una nueva naturaleza que te permite entonces obedecer a Dios. Obedecer a Dios. Por eso el cristiano cuida su vida, el cristiano cuida su corazón, para que el pecado no cause daños en su vida. No cause daños en su vida. Que es lo que tú tienes que tener en cuenta. Tú tienes que caminar, hermanos, con tu cabeza en alto cada día, recordando siempre que el Espíritu Santo te dice, eres un hijo de Dios. Y cuando yo recuerdo, tú recuerdas, eres un hijo de Dios, te cuidas, te sostienes, disciernes entre lo bueno y lo malo, eliges bien, tomas decisiones correctas, permites que tu corazón se llene del contenido de la palabra, no de la mundanalidad, no de las corrientes que ofrece este mundo, no de esos pensamientos y palabras que no tienen que ver nada con la palabra del Señor. Por eso nos dice, hermanos, en el texto que leímos cuando empezamos este estudio, examinaos y probaos si verdaderamente estás en la fe. ¿Por qué? Porque tengo que evaluarme de esa manera. Es la palabra de Dios la que me ciñe, es la palabra de Dios mi conductor, es la palabra de Dios la que me alumbra. Hay un anhelo en mi corazón de obedecer esa palabra. Y sabemos que no perfectamente, pero sí nos dota el Señor para que sinceramente lo podamos hacer. Pero para eso tenemos que caminar aferrados de Dios, de la mano de Dios. Y disfrutar de esto que estamos tocando hoy, hermanos, de la seguridad de nuestra salvación.
de saber, como hemos visto en la palabra, que nada ni nadie me arrebatará lo que Dios me ha dado. ¿Por qué? Porque proviene de Él. Él lo ha prometido. Y Él lo cumplirá, hermanos. Él lo cumplirá. Pero ¿qué espera Dios de sus ovejas? Que esas ovejas permanezcan en su redil. Que esas ovejas escuchen su voz. Que esas ovejas le atiendan. Que esas ovejas le obedezcan. Y es ahí, hermano, donde tú tienes que examinarte. Verdaderamente es así en mi vida. Verdaderamente esto es real. Verdaderamente yo me siento firme y convencido de estar en el redil, en el rebaño. Porque a veces tomamos decisiones más movidos por la emoción que por un convencimiento de dedicar mi vida a Dios. Y tú has sido elegido por Dios, y tú bien lo sabes. Si tú has aceptado a Cristo en tu corazón, tienes que tener en cuenta que Él te compró, y te compró con un precio, para que al redimirte y quitarte todo obstáculo que te permitiera, que te obstaculizara estar en la presencia de ese Dios justo y soberano, pudieses disfrutar entonces de esas promesas, de estas promesas de su palabra, y que te den toda la seguridad de que verdaderamente sí somos salvos. ¿Por qué? Porque Él es mi Señor, yo le pertenezco a Él, ya no me pertenezco a mí mismo, Dios me compró. Y es ahí donde tú tienes que meditar. Dios te compró, tú no eres el dueño de tu vida. Y si yo no soy el dueño de mi vida, tengo que evaluar que mis decisiones sean de acuerdo a quien es dueño de mi vida. Yo no puedo esquivar, yo no puedo, hermanos, ignorar esto. Yo no puedo pasar por debajo de la autoridad de Dios. Yo no puedo, hermanos, desplazar a ese que es el dueño de mi corazón, el dueño de mi vida. Cristo es mi Señor. Es lo que confesamos nosotros al estar verdaderamente en Él. Y si Él es mi Señor, es quien rige todo en tu vida. Por lo tanto, hermanos, nosotros tenemos que tener el convencimiento de que ese Señor que me rescató, porque eso es lo que Él ha hecho, me rescató. Yo era un esclavo del pecado, tú eras un esclavo del pecado. Y si eras un esclavo del pecado, piensa bien, volverás a la esclavitud. Volverás a la esclavitud. Porque hemos dicho, si el cristiano peca, pero el cristiano realmente pecaría. Sí hay delicias, sí hay cosas en nuestras vidas, pero ese pecado ya no es nuestro amo. Ya no es nuestro amo. Vendrán situaciones, estamos en un mundo caído, pero inmediatamente se tiene que activar en tu corazón la necesidad de acercarte a tu Señor para restaurar tu vida en la presencia de Él y disfrutar de todo lo que Dios te ha dado, continuar disfrutando de todo lo que Dios te ha dado. Por eso Él dice en su palabra, nada ni nadie nos arrebatará de la mano de Dios. Pero ¿qué implica eso? ¿Qué implica eso? Que si esa oveja está caminando y se le fractura o se le daña o se le quiebra una pata, ¿qué hace ella? Sigue caminando coja para desviarse y acabarse de destruir. No, ella espera. Ella espera que su amo la tome nuevamente y la sane, la alivie, para que ella continúe en ese redil disfrutando de todo lo que Él está dando. Eso es lo que nos da el Señor. Vienen situaciones, vienen deslices, pero ¿qué hacemos nosotros? Nos acercamos, le imploramos, le decimos a ese Dios soberano, quien es mi Rey y mi Señor: Señor, restáurame. Pecado contra ti, he fallado, Dios. Me he dejado mover por mis intenciones, me he dejado mover por mi corazón. Pero tienes que evaluar qué te condujo, qué fue lo que pasó en tu vida, por qué ocurrieron esas cosas. Por eso la palabra de Dios nos dice, cuidémosla. Esto es un regalo, apreciémoslo, cuidemos esa salvación. Eso implica también, hermano, que no podemos descuidarnos, que tenemos que estar atentos a la voz de ese pastor, porque hay otras voces, hay otros ofrecimientos, hay otros caminos.
pero te conducen a la destrucción eterna, mientras que este pastor, nuestro pastor, te está dando una vida completamente segura, para que nosotros hoy podamos disfrutar de ella y podamos caminar en pos de Él. Por eso, hermanos, continuaremos con este tema, porque veremos entonces si peco o me aparto, puedo perder mi salvación. Y hay un texto, hermanos, en Judas 24-25, solo tiene un capítulo, que dice: aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Y es una pregunta, hermanos, como he dicho, que muchas personas se hacen, y que a la vez esa pregunta llena de temor y de angustia. A muchos nos llena de temor y de angustia. Pero tenemos que comprender, hermanos, con base en lo que estamos hablando, que desde el momento en que nosotros confesamos a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida, pero teniendo en cuenta lo que significa confesar a Jesucristo como Señor y Salvador, porque tiene que ser una confesión genuina, no de conveniencia, no de paso, no de efecto religioso, no de moda, porque pasa mucho. Hacemos confesiones y proclamamos y recibimos, pero no tenemos en cuenta que al hacer esto, si lo hacemos genuinamente, sinceramente, recibimos una naturaleza espiritual diferente a esa naturaleza carnal, diferente, que continúa obviamente. Esa naturaleza carnal que es pecaminosa, pero que al poseer ahora, en esa confesión genuina, esa naturaleza espiritual, se desata una lucha que nosotros los cristianos tenemos y tendremos todos los días. Una lucha, una guerra espiritual. Y tenemos que tener en cuenta entonces que no podemos dejarnos gobernar por esa naturaleza pecaminosa, sino por la naturaleza espiritual que ahora poseemos y que Dios precisamente, como proviene de Él, nos da la capacidad para sostenernos en medio de ella, para poder equilibrar en nuestro discernimiento sobre el bien y el mal, y no ser dominados por esa naturaleza pecaminosa. Es tu decisión y tú lo sabes muy bien. El pecado es un proceso que nosotros hoy discernimos, es un proceso, pero que llega el momento, el dado, donde tú tomas la decisión, si sí o no. Y si tú permites, hermanos, que tu naturaleza pecaminosa sea la que te controle y te domine, dirás sí, es lo que tienes que tener en cuenta. Pero si entablas esa lucha que es continua, el Señor te da el poder y la fuerza, porque esa fuerza no proviene de ti, Él te la da para que esa lucha espiritual, el Espíritu le diga a esa carne, no, y tú puedas vencer. Recuerda un texto, hermanos, y con este texto concluimos para que continuemos el próximo martes, de Romanos 7, capítulo 18 en adelante, que dice Pablo: y yo sé que en mí, dice él, esto es, en mi carne, no mora el bien. No mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Ahí está esa lucha. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí,
porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es lo que expuso el apóstol, para que nosotros tengamos en cuenta esto. Pero ¿quién te librará? ¿Quién te librará? Cuando pasas por estos momentos que nos muestran que esa naturaleza espiritual que nosotros tenemos, aunque somos hijos de Dios y aunque tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida, por esa naturaleza pecaminosa seguimos siendo entonces pecadores, pero que ya ese pecado, las consecuencias de ese pecado, ya no son eternas sino terrenales, son temporales y que traen consecuencias por el pecado. Llame el infierno porque Cristo te ha redimido, sino que Dios en su gran amor viene a asistirnos y a disciplinarnos y que se manifiesta de muchas maneras en nuestra vida. Nos permite entonces a nosotros tener en cuenta que ese Padre amoroso nos está asistiendo en los momentos más críticos que podamos pasar, para que al asistirnos en esos momentos más críticos seamos nuevamente restaurados y seamos nuevamente alineados bajo una disciplina y volvamos a ese camino en el cual nuestra naturaleza pecaminosa nos quiere quitar. Eso es lo que dice la palabra. Por eso dice el texto de Hebreos capítulo 12, versículo 5, ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? ¿Has entendido esto, hermano? Lo que es el gran amor de Dios, lo que nos muestra la Escritura, que si nosotros fallamos, si nosotros pecamos, ahí está nuestro Dios para asistirnos, para corregirnos. ¿Quién te redarguye? ¿Quién te redarguye? ¿Qué pasa en tu vida cuando cometes un desliz o cuando estás pronto a cometer un desliz? ¿Quién te asiste? ¿Acaso no es el Espíritu Santo que te asiste para convencerte? Pero ¿qué hace el Señor muchas veces en eso? Nos disciplina. ¿Nos disciplina para qué? ¿Para qué disciplinamos los hijos? Para que se corrijan. ¿Y qué hace nuestro Padre? ¿Nos disciplina para qué? Para que nos corrijamos. Pero es tan amoroso ese Dios. Es tan maravilloso ese Dios que nos dice y que aún tengamos en cuenta que Él nos ha provisto un abogado que es Cristo Jesús en los momentos más críticos de tu vida, de nuestra vida. Primera de Juan capítulo 2 versículo 1 digo, hijos míos, estas cosas os escribo, y escúchalo bien, hermanos, para que no pequéis. Eso es lo que nos dice la palabra. Y si alguno hubiere pecado, si algo ocurriese en tu vida, recuérdalo, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Tenemos que vivir, hermanos, con sinceridad y arrepentimiento, y estar prontos, inmediatos a confesar nuestro pecado, para que la sangre de Jesucristo nos limpie precisamente de todo pecado, como dice la Escritura. Si confesamos nuestros pecados, Él, Jesús, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y recuerda que este texto le está hablando el Señor a sus hijos, a su iglesia. Continuaremos con este tema, hermanos. Este es un tema muy importante y espero que tú lo tengas en cuenta. Lo que Dios te ha dado, hermanos, es incomparable. Tú no puedes descuidar. Tú no puedes descuidar lo que el Señor te está dando hoy. Tú tienes que tener presente en tu corazón, siempre presente. Eres un hijo de Dios.
Y como hijo de Dios, tú has sido redimido, comprado por ese Señor que ofreció su vida en beneficio nuestro. Y que lo hizo, hermanos, para perdonarnos todos nuestros pecados, para limpiarnos todas nuestras maldades, para darnos su Santo Espíritu y para darnos la vida eterna que tú y yo tenemos que apreciar, valorar y cuidar. Porque estamos en una lucha. Hay una lucha constante entre el espíritu y la carne. ¿Por qué? Porque Dios te ha dado una naturaleza ahora espiritual que viene de Él, pero tu naturaleza carnal continúa en tu vida. Y esa naturaleza carnal dicta, esa naturaleza carnal nos quiere manipular, esa naturaleza carnal nos quiere nuevamente gobernar. Por eso nos seduce a través de una cantidad de ofrecimientos, pero tú tienes que evaluar que esas ventanas que tú abres te pueden traicionar completamente. Cuida tus ojos, cuida tus oídos, cuida tu corazón, cuida tu vida. Hay una lucha, es verdad. Esa lucha, hermanos, nos dice la palabra que es real. Pero ten en cuenta, hermanos, que si tú permites que en esa lucha sea el Señor quien te controle, ese espíritu que Él ha colocado en tu vida, esa vida espiritual, ganará la lucha contra la carne. Y te permitirá Dios que en esos delices, en esos momentos que puedan pasar en tu vida, tengas presente que tú puedes decirle, Señor, Señor, he pecado contra ti, he fallado, Dios. Tú eres mi abogado, tú eres mi defensor. Perdóname, Cristo, porque te pertenezco a ti y tú me has dicho que viviré contigo por toda la eternidad.